Gloria in excelsis Deo. Con la bula papal cuya Arcano Dei, su santidad Pablo VI creó la diócesis de Mayagüez en la isla de Puerto Rico el 1 de marzo de 1976. De esa forma se añadió una diócesis más a las 4 ya existentes de San Juan, Ponce, Arecibo y Caguas. Creada por razones demográficas y pastorales, esta nueva diócesis surge de los territorios tomados de las diócesis de Ponce y Arecibo, y estaba compuesta por 14 municipios en términos civiles y 25 parroquias en términos eclesiásticos. La Santa Sede muestra su aprobación en la Carta de Aceptación. Separamos de las iglesias de Ponce y Arecibo los territorios de los municipios de Mayagüez, Aguadilla, Aguada, Moca, San Sebastián, Rincón, Añasco, Las Marías, Maricao, Hormigueros, San Germán, Cabo Rojo, Lajas y Sabana Grande, con los que fundamos la nueva diócesis de Mayagüez. La iglesia siempre está atenta a las necesidades pastorales, y cuando ve que la población de fieles y la población en general está creciendo, está atenta a esas necesidades. Al crecer se pierde el contacto y la iglesia necesita ese contacto de todos. Los dos obispos que piden es el obispo de Ponce y el obispo de Arecibo. El Monseñor Rodríguez había estado en Aguadilla y fue párroco, y fue el párroco erector de la parroquia La Milagrosa. Conocía las realidades de crecimiento de esta parte de aquí, y estoy seguro que Monseñor Fremiot también conocía la necesidad que se tenía, por ejemplo, en sitios como Mayagüez, que estaba creciendo mucho, sobre todo con el colegio. Y entonces ellos, atentos a la parte pastoral, pues recurren al Santo Padre para pedir. Y fíjense que el ceder la diócesis es un acto de generosidad, porque están donando, están dando parte de ese territorio que tienen para otro hermano que labore en esa porción del pueblo de Dios. Para la nueva diócesis, el Papa Pablo VI nombra como obispo un sacerdote de la diócesis de Ponce, Monseñor Ulises Casiano Vargas. Monseñor Ulises nació el 25 de septiembre de 1933 en el barrio Palmarejo de Lajas, en el seno de una familia muy piadosa. El ambiente religioso de su familia, sus estudios con las hermanas josefinas y el contacto con la congregación religiosa de los marianistas estimuló su vocación sacerdotal, llamado que sintió desde temprana edad. En 1961 pide ser admitido en el Seminario Mayor Regina Cleri en la diócesis de Ponce y fue ordenado sacerdote el 30 de mayo de 1967 por imposición de manos de Monseñor Juan Fremiot Torres Oliver, obispo de la diócesis de Ponce. Fue consagrado obispo el 30 de abril de 1976 de manos de Monseñor Luis Cardenal Aponte Martínez, quien ofició como obispo consagrante, acompañado por Monseñor Miguel Rodríguez, obispo de Arecibo, y Monseñor Fremiot Torres Oliver, obispo de Ponce. La ceremonia tuvo que llevarse a cabo en el Coliseo del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, por la gran cantidad de asistentes a la ceremonia. Había más de 7,000 personas.
aquello estaba lleno, aquello era una alegría, pues porque Monseñor Ulises Casiano Valga, jibarito de Laja, del barrio de La Haya, y todo el mundo contento con ese nombramiento, porque la gente desde Sabana Grande hasta Aguadilla y todos los pueblos que componemos la diócesis de Mayagüez, los recibimos con mucha alegría y sobre todo con la disposición de seguir al nuevo pastor. Días después de su ordenación, empezó su labor en la edificación de la diócesis, teniendo como sede la antigua iglesia parroquial Nuestra Señora de la Candelaria. No muy lejos de ahí se establecieron las primeras oficinas de la curia diocesana. Las oficinas estaban cerca de la Catedral de Mayagüez. Era una oficina pequeña. Eso fue para el año 1978 que yo comencé con la diócesis. Yo recuerdo el obispado que se tenía en aquel entonces, un cuartito que tenía la parroquia donde hacían reuniones. Bueno, con decirle que cuando uno entraba, el obispo estaba al fondo. A mano izquierda estaba la mesa de Monseñor Francis, y a mano derecha estaba el escritorio de Monseñor Gonzalo, que era el canciller. O sea, todo el que pasaba veía al fondo el obispo. O sea, era un mini obispado. Una de las principales preocupaciones pastorales de Monseñor Casiano fue las vocaciones sacerdotales. En septiembre de 1977 escribió una exhortación pastoral titulada La diócesis necesita vocaciones, en la cual esboza un plan a nivel diocesano y parroquial para el fomento de las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Y ya en abril de 1978 organizó la Comisión de Vocaciones al Sacerdocio. Pero una de las preocupaciones iniciales de Monseñor Casiano, porque prácticamente 1 o 2 años después, él desarrolla lo que se llamó la obra vocacional diocesana, ¿no? Recuerdo aquella carta pastoral, que fue su primera carta pastoral. La diócesis necesita vocaciones, estableciendo la obra vocacional diocesana, donde invitaba a que todas las parroquias nombraran un matrimonio responsable de las vocaciones y se comprometiera la mayor parte posible de los fieles a orar cada día por las vocaciones y hacer una ofrenda anual, que entonces era de $2 al año, ¿no? Que se comprometían los fieles de la diócesis para ayudar en la formación de los candidatos al sacerdocio. Y de hecho, creo que fue muy fecunda esa obra vocacional en aquellos primeros años, porque de prácticamente muy pocos, como ya decías, sacerdotes puertorriqueños, Monseñor Ulises, en los 32, 33 años que estuvo al frente de la diócesis, logró ordenar unos 46, 47 sacerdotes, la mayor parte de ellos puertorriqueños, ¿no? Hay un grupo de sacerdotes que están encargados de orientar a los jóvenes que tengan dudas vocacionales y para ello los reúnen en lo que se ha llamado talleres vocacionales, los cuales se llevan a cabo los últimos sábados de mes en la Capilla Sagrada Familia de San Germán. Tratamos nosotros, a través de la experiencia de los talleres, ayudar a aquellos varones que deciden llevar el sacerdocio a discernir su vocación. ¿Por qué son importantes las vocaciones? Primero, que una vocación es una llamada concreta a un estado de vida. Hay una llamada general que es a la santidad, pero ese llegar a la santidad se concreta a través de una vocación particular, que puede ser el sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio. Y algunos a quienes el Señor pues les permite permanecer solteros para que desde esa edad que supone el no estar casado puedan dedicarse más de lleno a Él y a los hermanos. De igual manera, la formación de los seglares fue una de las prioridades de Monseñor Casiano, que reconocía la falta de formación catequética
en la iglesia puertorriqueña, por lo que en el año 1978 estableció el Instituto Diocesano de Pastoral, IDIPA, de tal manera que en 3 años los alumnos tuvieran una sólida formación en Sagradas Escrituras, teología sacramental e historia de la Iglesia. IDIPA son las siglas para referirnos al Instituto Diocesano de Pastoral. El Instituto Diocesano de Pastoral, que fue fundado en 1978 por nuestro primer obispo y fundador de la diócesis, Monseñor Ulises Casiano, fue creado para ayudar a los fieles laicos en su formación cristiana, proveyéndoles una formación completa en base a 3 puntos esenciales para la formación de todo cristiano. En primer lugar, el estudio de las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, el estudio del dogma católico. Y por último, la moral cristiana, que es importante que todo cristiano esté al día en lo que conoce sobre su fe para que pueda dar un testimonio coherente. Ya en el año 1981 se tuvo la primera graduación, graduándose 69 personas de las distintas parroquias de la diócesis. La identidad de la diócesis de Mayagüez está fundamentada por 3 monumentos que son signos inequívocos de su vida espiritual y apostólica. El santuario de Nuestra Señora de la Monserrate en Hormigueros, corazón de la fe mariana puertorriqueña. El santuario de los protomártires de la Inmaculada Concepción de Espinar, manifestación de la fidelidad a la fe. Y el convento e iglesia Portacelli, símbolo de estudio y profundización en las enseñanzas del Evangelio. Estos centros proclaman 3 elementos fundamentales de nuestro catolicismo: fidelidad y conocimiento de la fe, testimonio de vida evangélica y una piedad mariana y eucarística. En nuestra diócesis se encuentra el Santuario de los Protomártires en el Espinar de Aguada, fundada en 1525 y destruida en 1529 por los indios Caribe en un ataque en el que murieron 5 de los 8 frailes franciscanos. Hoy es un lugar de encuentro de fe, cultura e historia. La Ruta de la Fe continúa en la parroquia de San Germán de Auxerre, la segunda parroquia más antigua de Puerto Rico, fundada en 1510 en la desembocadura del río Añasco y fue relocalizada en las lomas de Santa Marta en 1570, en donde aún permanece. Su templo actual data del 1688. A pasos de la parroquia se encuentra el convento de Santo Domingo de Portacelli. Fue fundado por los padres dominicos en 1606 y es una de las capillas más antiguas del Nuevo Mundo. Hoy alberga el Museo de Arte Religioso con pinturas religiosas y tallas de madera que datan de los siglos XVIII y XIX. El Santuario y Basílica Menor Nuestra Señora de la Monserrate en Hormigueros es otro de los lugares que enriquecen la Ruta de la Fe. Su estructura actual se construyó entre 1775 y 1776, pero su historia es más antigua. Fue declarada Santuario Nacional en 1720 por el obispo Fernando de Valdivia y Mendoza, y Basílica Menor por su santidad el Papa Juan Pablo II en 1998. Detrás del santuario se encuentra la Casa del Peregrino, que servía de hospedería para los visitantes devotos.
Esta es una diócesis muy mariana. Se atestigua porque en ella está el santuario de Hormigueros, el santuario mariano más antiguo e importante de Puerto Rico. En abril de 1994, Monseñor Casiano hace la petición formal al Papa Juan Pablo II para la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Monserrate. El 18 de julio de ese mismo año, la Santa Sede aprueba su solicitud. La coronación canónica se efectuó el 12 de febrero de 1995 por el señor cardenal Luis Aponte Martínez. Ese día, el cardenal dijo delante de la muchedumbre que la Monserrate era la patrona de la gente del pueblo católico. Con esas palabras, el cardenal reconocía cómo la Virgen María, bajo el título de la Monserrate, había sido por siglos la protectora de nuestro pueblo. Un entusiasmo, una alegría de que fuera coronada, pues, la imagen canónicamente de la Virgen de Monserrate, que para el año 1500 pues fue la aparición allí de lo que es ahora Hormiguero. De igual forma, Monseñor Ulises, en nombre de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, solicitó al Papa Juan Pablo II se honrara el santuario de Nuestra Señora de la Monserrate de Hormigueros con el título y dignidad de Basílica Menor. El 19 de mayo de 1998, el Santo Padre acepta la petición. Sin embargo, por el paso del huracán George que devastó la isla, la ceremonia declaratoria de Basílica Menor al santuario de Hormigueros se realizó el 24 de octubre de 1999. Como decía el cardenal Luis Aponte Martínez, que la Virgen de Monserrate se venera allí como la madre de nuestro Señor, pero también como copatrona de nuestra isla de Puerto Rico, por el amor de los puertorriqueños a la Virgen de Monserrate. Uno de los sacerdotes que fue pilar en la fundación de la diócesis y que ha dejado huella en la misma fue Monseñor Romualdo Ortiz, quien actualmente la Iglesia Católica en Puerto Rico impulsa la causa para su beatificación. Monseñor Ortiz nació un 7 de febrero de 1908 y a los 99 años, un 16 de noviembre de 2007, nace a la vida eterna y sus restos están sepultados en la parroquia San Juan Bautista de Maricao. Era un pastor que se preocupaba por sus feligreses. Visitaba con frecuencia a los enfermos, exhortaba a todos a mantener una profunda devoción al Santísimo Sacramento y a la participación de los sacramentos. Fue un verdadero apóstol del confesionario y entregado al servicio de Dios y de los demás. Monseñor Ulises Casiano Vargas, habiendo cumplido con su labor como pastor de la diócesis de Mayagüez durante 35 años, cesa sus labores y el Santo Padre Benedicto XVI nombra a Monseñor Álvaro Corrada del Río como nuevo obispo de la diócesis de Mayagüez. Monseñor Álvaro Corrada del Río nació en Santurce el 13 de mayo de 1942. Se crió en un ambiente agrícola en el pueblo de Morovis. En su casa, un hogar cristiano con profundas raíces espirituales, aprendió la vivencia de las virtudes y las enseñanzas de la Iglesia. A los 11 años, en Morovis yo sentí el llamado de la vocación al sacerdocio, pero no al sacerdocio directamente, sino a la vida religiosa.
a la vida contemplativa masculina y quise entrar a la orden de los padres carmelitas. Fue ordenado diácono en 1973 por el obispo auxiliar de San Juan, Monseñor Juan de Dios López de Victoria, y al año siguiente, el 6 de julio de 1974, es ordenado sacerdote en la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Morovis por el entonces obispo de la diócesis de Arecibo, Monseñor Miguel Rodríguez. Fue designado obispo auxiliar de Washington y obispo titular de Rusticiana por su santidad Juan Pablo II el 31 de mayo de 1985. Recibió la ordenación episcopal en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción de Washington el 4 de agosto de 1985. Pasados los años, el 4 de julio de 1997 es nombrado administrador apostólico para la diócesis de Caguas. El 5 de diciembre de 2000, el Papa Juan Pablo II lo designa obispo de Taylor, Texas, una diócesis joven. Organiza la diócesis dando prioridad a la iniciación de los sacramentos, la participación litúrgica y la orientación moral y social de la feligresía. El 21 de junio de 2011, día de San Luis Gonzaga, recibió una carta de la Santa Sede en la que se le pedía que se hiciera cargo de la diócesis de Mayagüez, que aceptó por obediencia amorosa. Y recibí una carta de la Congregación de Obispos diciendo el Santo Padre, Papa Benedicto XVI, a quien yo le tengo gran aprecio y amor y reverencia por su brillantez de vida, le pide que usted se vaya a la diócesis de Mayagüez y le dice que usted disponga la fecha de su nombramiento y la fecha de su instalación. Pues yo dije, mire, yo creo en la obediencia amorosa. La diócesis de Mayagüez es una gran diócesis. Tenía un primer obispo, Monseñor Ulises Casiano, con su personalidad y sus contrariedades, pero un gran obispo que amaba a su diócesis. Y eso yo lo vi en él y lo aprendí de él, que él amaba la diócesis de Mayagüez. En la madrugada del domingo 5 de agosto de 2018, la diócesis de Mayagüez se vistió de luto ante la muerte de su primer obispo y fundador de la diócesis, Monseñor Ulises Casiano. Toda la diócesis se despidió de un hombre que se entregó durante su vida pastoral por el bien de su pueblo. Tras su deceso, sus restos fueron sepultados en la Catedral Nuestra Señora de la Candelaria de Mayagüez. Allí, cientos llegaron a darle el último adiós. Habiendo llegado a los 75 años de edad y por requisito del derecho canónico, Monseñor Álvaro Corrada del Río presentó su renuncia a la Santa Sede como obispo. En su lugar fue nombrado como nuevo obispo y tercer obispo de la diócesis Monseñor Ángel Luis Ríos Matos, sacerdote de la diócesis y que en ese entonces desempeñaba el cargo de vicario judicial. A este hijo del pueblo de Aguada, el nombramiento lo tomó por sorpresa. Dios me ha puesto al frente de esta grey y solo me resta alabarlo y bendecirlo. Al presentarme ante ustedes, me pongo en las manos de Dios, del Señor, el supremo y buen pastor, y hoy quiero decirle que sí.
Hoy digo con el salmista, Él puso en mi boca un cántico, un himno a nuestro Dios. Entonces yo digo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Su ordenación se realizó el 1 de agosto de 2020 en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. A pesar de la pandemia que azotaba al mundo, aquel día se congregaron cientos para presenciar aquel hecho histórico. Ese día, la misa de ordenación fue precedida por Monseñor Álvaro Corrada del Río. Escucha, Señor, nuestra oración. Infunde sobre este siervo tuyo la plenitud de la gracia sacerdotal y descienda sobre él la fuerza de tu bendición por Jesucristo nuestro Señor. Esa es nuestra tarea, hacer presente a Cristo en los corazones de nuestros hermanos para que el reino de Cristo sea una realidad en esta diócesis de Mayagüez. Por esta región entró el cristianismo a nuestras playas. En esta región murieron los primeros mártires cristianos de la América Latina. Y en esta región vamos a hacer que brille Cristo y que brille su Santa Iglesia. Gracias a todos. Que Dios me los bendiga siempre. Que viva la Virgen de Monserrate. Y que viva Cristo Rey. A Jesucristo el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Han pasado ya 50 años desde la fundación de la diócesis de Mayagüez y confiamos en la providencia divina que se continuará escribiendo la historia para el bien de nuestro pueblo y para la mayor gloria de Dios.